Aquel día, una anciana ciega me tocó el rostro y susurró: «Eres mi nieta», aunque jamás la había visto en mi vida. Nadie de su familia había sobrevivido. Aquella frase cambió todo. Y aunque ahora cuento esta historia, hay noches en que todavía no me atrevo a apagar la luz. Todo comenzó de manera inocente. Soy Lucía Morales, fotógrafa freelance en Toledo. Me dedico a capturar la belleza de los edificios antiguos, las calles silenciosas de esta ciudad cargada de historia. Crecí en un orfanato, sin conocer a mis padres ni mis orígenes. Desde pequeña, un mismo sueño se repetía: una niña de cabello oscuro corre por una casa antigua, entre pasillos llenos de retratos cubiertos de polvo, mientras una voz femenina la llama suavemente: «Carmen, vuelve, mi niña». Nunca supe qué significaba aquel sueño. Hasta ese día había recibido el encargo de fotografiar un evento benéfico en la residencia San Miguel, una de las más antiguas de Toledo. No suelo aceptar este tipo de trabajos, pero el encargo incluía acceso a algunas zonas cerradas del edificio, un paraíso para cualquier fotógrafo. La tarde era fría, con un cielo plomizo que parecía anunciar tormenta. Apenas puse un pie en la residencia. Sentí una opresión extraña en el pecho. El aire estaba cargado de una humedad densa, como si las paredes guardaran siglos de secretos. Saludé al personal. Preparé la cámara y comencé a recorrer el lugar, capturando instantes, manos temblorosas sosteniendo tazas de té, miradas perdidas en la lejanía, retratos de vidas pasadas. Fue entonces cuando la vi, en una esquina de la sala común, sentada en un sillón de terciopelo rojo. Había una anciana de cabellos blancos recogidos en un moño apretado. Llevaba unas grandes gafas oscuras y tenía la piel pálida, casi translúcida. Parecía ausente, perdida en sus pensamientos. Sin embargo, cuando pasé junto a ella, sus labios se movieron imperceptiblemente y susurraron: «Carmen». Me detuve en seco. El nombre resonó en mi mente como un eco de aquel sueño infantil. Me acerqué un poco, intentando no interrumpirla, pero entonces, con una rapidez sorprendente para su edad, alzó la mano, me tomó de la muñeca y, temblorosa, la llevó hasta su rostro. Sus dedos recorrieron mis mejillas, mis labios, mis cejas, y con voz quebrada por la emoción dijo: «Eres mi nieta, mi Carmen. Has vuelto». El tiempo pareció detenerse. La sala quedó en silencio, como si todos hubieran desaparecido. No supe qué decir. No conocía a esa mujer. Jamás la había visto. Y sin embargo, algo en su voz, en su contacto, despertaba en mí una emoción inexplicable. Una de las enfermeras corrió hacia nosotras y, con cuidado, separó la mano de la anciana de mi rostro. Me miró con expresión preocupada y susurró: «No le haga caso, señorita. Doña Mercedes ha estado así desde hace años, desde aquella tragedia de su familia. Perdió a su hija y a su nieta hace 30 años. No quedaron supervivientes». No respondí. Algo dentro de mí había cambiado. ¿Por qué había sentido aquella conexión? ¿Por qué su tacto me heló la sangre sin saberlo? Acababa de abrir una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Aquella noche, al llegar a casa, descargué las fotos en mi ordenador. Mientras revisaba las imágenes, la figura de la anciana volvía una y otra vez a mi mente, y en mi pecho, una inquietud creciente me impedía conciliar el sueño. Pasadas las 3 de la madrugada, incapaz de resistirme, busqué en internet el nombre que había escuchado: Mercedes Morales Toledo, desaparición 1995.
Lo que encontré me heló la sangre. El primer titular decía: Tragedia en Toledo. Madre e hija desaparecen en extrañas circunstancias. La policía encuentra sangre en las paredes. Caso sin resolver. El artículo relataba cómo en noviembre de 1995 la hija de doña Mercedes, Carmen Morales, de 28 años, y su hija pequeña, Lucía Carmen Morales, mi mismo nombre, desaparecieron sin dejar rastro. La policía halló marcas extrañas en la casa y restos de sangre, pero jamás se encontró ni cuerpos ni explicación. El caso quedó archivado como insoluble. Mi corazón latía con fuerza. ¿Podía ser solo una coincidencia? ¿O era yo, esa niña desaparecida, las imágenes de mis sueños, los ecos del pasado, el nombre susurrado? Todo se entrelazaba en un rompecabezas sin solución aparente. Y sin saber por qué, comprendí que debía regresar a la residencia. Había preguntas que necesitaban respuesta, y tal vez demasiado tarde. Ya había comenzado a desenterrar un pasado que debía permanecer enterrado. Cuando regresé a la residencia San Miguel, el día amanecía cubierto por una niebla densa que envolvía las calles empedradas de Toledo. El aire estaba impregnado de un frío húmedo que calaba los huesos, y cada paso que daba hacia aquella puerta de madera antigua me parecía más pesado que el anterior. No sabía qué buscaba exactamente, pero un impulso irresistible me arrastraba de vuelta a ese lugar. Al entrar, la misma atmósfera opresiva me envolvió de inmediato. Saludé con un gesto a la recepcionista, que me miró con extrañeza. Sin perder tiempo, me dirigí a la sala común, esperando volver a encontrar a la anciana. Y allí estaba, sentada en el mismo sillón rojo, con la cabeza ladeada hacia un lado como si aguardara mi regreso. Cuando me acerqué, sin necesidad de que hablara, alzó la mano de nuevo, buscando mi rostro. Dudé por un instante, pero dejé que sus dedos tocaran mi piel. «¿Eres tú, Carmen, mi niña?», susurró con voz quebrada. «Pensé que nunca volverías». Intenté mantener la compostura. Con voz suave, le pregunté: «¿Quién es Carmen? ¿Por qué cree que soy su nieta?». La anciana sonrió con tristeza. «Tú no recuerdas. Te llevaron, te escondieron. Pero has vuelto. Hoy, el día 13, un escalofrío recorrió mi espalda. No era 13 de noviembre como el día anterior, pero miré la pantalla de mi móvil 13 de diciembre. No sé por qué, pero sentí que ese detalle no era una coincidencia. Antes de que pudiera preguntar más, una de las enfermeras se me acercó con gesto serio. «Señorita Morales, ¿podemos hablar un momento?». Me condujo a una pequeña oficina. Allí, con voz baja, me contó la historia que conocían en la residencia. Hace más de 30 años, doña Mercedes perdió a su hija Carmen y a su nieta Lucía. Nadie supo qué pasó realmente. Lo único que quedó fue una casa vacía, con rastros extraños y sangre en las paredes. Desde entonces, ella no ha vuelto a ver la luz, ni física ni mentalmente. Solo en los días 13 comienza a decir que su nieta regresará, y siempre, siempre repite lo mismo. La maldición volverá. Cuidado con el día 13. La enfermera me miró con expresión de advertencia. «No sé qué relación tiene usted con esta historia, pero por favor, tenga cuidado. Hay cosas que es mejor no remover». Salí de la oficina con el corazón encogido. Todo esto parecía demasiado absurdo, y sin embargo, no podía ignorar el nombre, las fechas, las coincidencias. De vuelta en casa, los sueños regresaron con más fuerza que nunca. Esa noche, soñé con una casa antigua, de paredes desconchadas y ventanas rotas. En la puerta,
Una mujer lloraba llamándome Carmen. Vuelve. Te necesito. Al despertar, supe que debía ir más allá. Busqué en los archivos de la hemeroteca digital, rastreando toda la información sobre aquel caso olvidado. Cada página amarillenta me revelaba más detalles oscuros. La policía había encontrado símbolos extraños grabados en las paredes, velas negras consumidas hasta la cera y un espejo roto cubierto de sangre. Ninguna prueba conducía a culpables, solo un misterio que el tiempo había sepultado. Mi corazón palpitaba desbocado. El nombre de la niña desaparecida, Lucía Carmen Morales. Las fechas coincidían con mi edad. Los pocos documentos de mi adopción en el orfanato no tenían más que un nombre y un año aproximado de nacimiento. Mi mente se llenaba de preguntas. Era posible que necesitaba saber más. Y solo había un lugar donde buscar respuestas: la casa de la tragedia, que según los registros seguía abandonada en las afueras de Toledo. Sin pensarlo más, preparé mi cámara, cogí el coche y conduje hacia el lugar. La niebla espesa cubría la carretera, y a cada kilómetro el aire se volvía más denso, más pesado, como si el propio tiempo se resistiera a dejarme llegar. Finalmente, allí estaba, la casa de piedra gris, cubierta de hiedra, con ventanas rotas y puertas carcomidas por el tiempo. Un letrero oxidado colgaba torcido: propiedad embargada, entrada prohibida, pero nada iba a detenerme. Crucé el umbral de la verja, empujé la puerta desvencijada y entré. El silencio era absoluto, como si los muros contuvieran la respiración de los que alguna vez habitaron allí. Mi linterna iluminó un pasillo estrecho cubierto de polvo. En las paredes aún se veían marcas. No eran simples grafitis, eran símbolos, círculos entrelazados, figuras geométricas que parecían antiguos rituales. Cada habitación que exploraba me hablaba en susurros, ecos del pasado, y al llegar al salón principal, la cámara cayó de mis manos. Allí, en la pared del fondo, medio borrado por el tiempo, un nombre escrito con letras temblorosas: Carmen, la misma caligrafía de mis sueños. El aire se volvió más frío. Las sombras parecían moverse a mi alrededor. Y entonces lo sentí: una presencia invisible, como si alguien me observara desde el otro lado del tiempo. Mi respiración se aceleró. No sabía si debía huir o continuar, pero ya era tarde. Había desenterrado algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Aquella noche, el pasado comenzó a despertar, y yo, sin saberlo, me había convertido en la pieza central de un juego que apenas comenzaba. Mis pasos resonaban en el suelo de madera podrida mientras avanzaba por la casa. Cada crujido parecía un susurro de advertencia. No podía explicarlo, pero sentía que aquel lugar me llamaba, como si mi presencia allí fuera esperada. El salón, amplio y oscuro, estaba decorado con restos de un pasado detenido en el tiempo: un reloj de péndulo cubierto de polvo, un sofá descolorido, cortinas desgarradas colgando de las ventanas. Pero lo que más llamó mi atención fue una vieja estantería llena de libros en un rincón. La mayoría eran volúmenes mohosos, con títulos en latín y símbolos arcanos en las portadas. Con manos temblorosas, retiré uno de ellos: De Ritualibus Antiquae Familiae. Mientras hojeaba las páginas, sentí un frío intenso recorrer mi columna, y allí, entre párrafos crípticos, encontré un dibujo que reconocí al instante: los mismos símbolos grabados en las paredes de la casa. El texto hablaba de un antiguo rito de protección familiar, pero también de una maldición que podía despertar si el linaje era interrumpido de manera violenta.
Mi respiración se agitaba. ¿Era aquello una simple coincidencia? ¿Un delirio de la mente de algún ancestro trastornado? ¿Podía haber algo más? Un sonido metálico me sacó de mis pensamientos. Provenía del piso superior. Dudé, pero el impulso de descubrir la verdad fue más fuerte. Subí lentamente las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo mis pies. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. Al empujarla, una ráfaga de aire helado me envolvió. La habitación conservaba aún parte de su mobiliario, un tocador con un espejo roto, una cama de hierro forjado cubierta por una sábana polvorienta, y sobre la pared del cabecero, un retrato enmarcado. Me acerqué, iluminando el cuadro con la linterna. Se me heló la sangre en la pintura. Una mujer joven, de rostro pálido, de cabellos oscuros y grandes ojos, idénticos a los míos. Bajo el marco, una inscripción Carmen Morales, 1995. Era ella, mi madre. No cabía ya ninguna duda. Las piezas del rompecabezas encajaban de manera escalofriante. Yo era aquella niña desaparecida, y mi madre, de algún modo, seguía presente en este lugar. Mi pulso se disparó. Debía salir de allí. Pero justo cuando me giraba hacia la puerta, el espejo roto del tocador pareció brillar con una luz propia. Me acerqué instintivamente, y lo que vi en él me paralizó. No era mi reflejo lo que mostraba, sino la imagen de la mujer del retrato, con lágrimas en los ojos, sus labios moviéndose en un susurro inaudible. Forcé el oído, intentando captar sus palabras, y entonces, en medio del silencio opresivo, escuché: «Vuelve, hija mía, el día 13. Cuidado, no estás sola». Retrocedí de un salto, el corazón a punto de estallar. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Era un simple juego de mi mente? ¿O acaso la maldición que doña Mercedes había mencionado tenía más de realidad que de leyenda? Decidí que debía hablar con la anciana. Solo ella parecía conocer la verdad oculta tras aquel velo de misterio. Sin perder tiempo, corrí escaleras abajo y salí de la casa, sintiendo sobre mis hombros una mirada invisible que me seguía en cada paso. De regreso en la residencia, el ambiente había cambiado. Las luces parecían más tenues, los pasillos más vacíos, como si el propio edificio respirara de manera diferente. Encontré a doña Mercedes en su sillón habitual, pero algo en ella no era igual. Su rostro, antes sereno, mostraba ahora una expresión de angustia profunda. Al sentir mi presencia, levantó el rostro y, sin necesidad de tocarme, dijo con voz trémula: «Sabía que volverías. Has visto la casa. Has sentido su llamada. Pero el peligro aún no ha terminado. Él te busca, como me buscó a mí». Me incliné hacia ella, desesperada por respuestas. ¿Quién? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué me pasó realmente? Sus ojos ciegos parecían mirarme desde otro plano. El día 13, todo comenzó. Y solo en un día 13 puede cerrarse el ciclo. Te llevaron para protegerte, pero ahora estás en su camino. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Era 13 de diciembre, y la cuenta atrás había empezado. No sabía qué debía hacer, pero ya no había vuelta atrás. Había desenterrado un pasado dormido, y algo, o alguien, venía tras de mí. Las palabras de doña Mercedes resonaban en mi cabeza mientras caminaba sin rumbo por los fríos pasillos de la residencia. Te buscan, el ciclo, el día 13. No podía quitármelas de la mente. Me senté en el banco del patio interior.
intentando calmar mi respiración. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Qué ciclo? ¿Quién era él? Y, sobre todo, ¿por qué me había olvidado de todo? Mi memoria era un velo espeso. Sabía que me había criado en un orfanato. Sabía que no recordaba nada de antes de los 4 años. Y ahora, esa fecha coincidía con el año de la desaparición de Carmen Morales y su hija. Encendí mi móvil y llamé a la directora del orfanato donde crecí. Una mujer mayor que me había tratado siempre con cariño. Le expliqué que necesitaba ver mi expediente completo, cualquier documento que tuvieran sobre mi llegada. Accedió a ayudarme. Conduje hacia el otro lado de la ciudad. El trayecto, envuelto en la niebla vespertina, parecía interminable. Una parte de mí dudaba en seguir adelante, pero otra más fuerte me empujaba a descubrir la verdad. Aunque doliera, al llegar, la directora me recibió con una expresión grave. Me condujo a su despacho y colocó ante mí un archivador desgastado. No tenemos mucha información, me dijo. Llegaste aquí la madrugada del 14 de diciembre de 1995. Te dejó una mujer envuelta en un abrigo, con el rostro cubierto. Dijo que eras huérfana, que tu madre había muerto, y luego desapareció sin dejar rastro. Nadie reclamó tu custodia. Fuiste inscrita como Lucía Morales, por el apellido que aparecía en una medalla que llevabas colgada. Mis manos temblaban mientras hojeaba los papeles. Y allí, entre certificados y formularios, encontré una fotografía yo, con apenas 3 o 4 años, abrazada a una mujer de cabello oscuro. No había duda. Era la misma del retrato en la casa. Mi madre, el corazón me latía desbocado. ¿Quién me había traído al orfanato? ¿Y por qué habían borrado todos los rastros? La directora me observaba con preocupación. «Hay algo más», añadió en voz baja. «La mujer que te dejó nos dijo que el peligro pasaría en 30 años, y que si sobrevivías hasta entonces, vendrían a por ti». El frío me caló hasta los huesos. 30 años. Y estábamos en 2025. Justo hoy, 13 de diciembre, se cumplían esos 30 años. Salí de allí con la mente en ebullición. El tiempo parecía acelerarse. Las calles de Toledo, envueltas en la niebla, adquirían un aire espectral. El sonido de mis pasos resonaba en la piedra antigua. Todo mi ser me gritaba que debía volver a la casa, que las respuestas me aguardaban allí. Conduje de nuevo hacia las afueras, al caserón abandonado. Al llegar, el cielo estaba ya oscuro. Una luna velada por las nubes iluminaba tenuemente la entrada. La verja crujió al abrirse. Respiré hondo y crucé el umbral. Esta vez, el ambiente era distinto. No solo frío, había algo más, una presencia, una energía invisible que erizaba cada poro de mi piel. Avancé por los pasillos, que parecían más oscuros y angostos. El aire estaba cargado de un olor a cera derretida y tierra húmeda. Mi linterna iluminaba los símbolos en las paredes, que parecían brillar con luz propia. Llegué al salón principal. Sobre la mesa de centro, que antes estaba vacía, había ahora un antiguo libro abierto y una serie de velas encendidas en círculo. El libro mostraba un pasaje subrayado en rojo. El ciclo de sangre se renueva cada 13 lunas. La sangre del linaje será la llave. El día 13, cuando la luna esté oculta, el espíritu del ancestro retornará. Un golpe seco resonó en el piso de arriba. El corazón me dio un vuelco. Subí, con la linterna temblando en mi mano. La puerta del dormitorio principal estaba ahora cerrada, y desde dentro, un susurro apenas audible. «Lucía, ven», tragué saliva, reuniendo todo mi valor. Empujé la puerta. Dentro,
El espejo del tocador estaba entero, brillante como si fuese nuevo, y en su superficie no estaba mi reflejo, sino la imagen de mi madre, con expresión desesperada. Sus labios se movían sin sonido. Me acerqué, temblando. Entonces la oí, clara, como si estuviera a mi lado. Huye, él está aquí. De pronto, un viento gélido barrió la habitación. Las velas del piso de abajo se apagaron. La casa entera pareció gemir, como un ser vivo despertando de un largo letargo detrás de mí. Unos pasos pesados comenzaron a subir las escaleras. El miedo me paralizaba, pero algo más fuerte me decía que debía enfrentar lo que venía. Tenía que saber, tenía que descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón desbocado, me giré hacia la puerta y allí, en el umbral, apareció una sombra alta, informe, con ojos brillantes como carbones encendidos. El aire se volvió irrespirable. El tiempo, suspendido, y entonces supe no estaba sola. Aquello apenas acababa de empezar. La sombra avanzaba lentamente hacia mí, deslizándose como una niebla densa que se filtraba por cada rendija de la habitación. Sus ojos rojos me taladraban el alma, y un murmullo gutural resonaba en las paredes, un idioma antiguo, incomprensible, pero que, de algún modo, reconocía en lo más profundo de mi ser. Mis piernas temblaban, mis pulmones luchaban por encontrar aire. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar cómo aquella figura avanzaba, como si el tiempo se hubiera ralentizado, atrapándome en una pesadilla de la que no había escapatoria. En el espejo, la imagen de mi madre seguía moviendo los labios frenéticamente, como si intentara advertirme de algo más. Reuniendo cada gramo de fuerza, logré acercarme unos pasos al cristal, y entonces escuché su voz con total claridad. Debajo del suelo, corre, Lucía. Debajo del suelo. La sombra extendió un brazo largo y deforme hacia mí. En ese instante, el espejo estalló en 1000 fragmentos. El estallido me sacó de mi parálisis. Me lancé hacia la puerta. Bajé las escaleras casi rodando, con la linterna rebotando en las paredes. El murmullo se intensificaba. El aire se volvió más denso. Cada respiración era un esfuerzo. Recordé las palabras debajo del suelo. Busqué desesperadamente. Al fondo del salón, detrás de un mueble derrumbado, distinguí una trampilla semienterrada bajo una alfombra raída. Sin pensarlo, la arranqué de un tirón y tiré de la argolla oxidada. La trampilla se abrió con un crujido lúgubre. Un hedor a humedad y encierro se elevó. No tenía elección. Tomé la linterna. Respiré hondo y descendí por una angosta escalera de piedra. Al llegar al fondo, un pasadizo estrecho y oscuro se extendía ante mí. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones similares a las del libro antiguo. Era evidente que aquel túnel llevaba allí mucho más tiempo que la casa misma. El murmullo de la sombra me seguía, pero se volvía más lejano a cada paso. Corrí por el túnel, mis pies chapoteando en charcos de agua estancada. Cada metro parecía un siglo. Finalmente, el pasillo desembocó en una pequeña sala subterránea, apenas iluminada por la luz temblorosa de mi linterna, y allí, en el centro de la sala, rodeada de símbolos grabados en el suelo, estaba ella, una mujer de cabello oscuro, delgada, envuelta en harapos, encadenada a la pared. Madre, susurré sin creer lo que veía. Sus ojos se abrieron lentamente. Un brillo de reconocimiento iluminó su mirada. Lucía, mi niña,
Sabía que volverías. El nudo en mi garganta se deshizo en un sollozo. Me lancé hacia ella, intentando soltar las cadenas. Su voz era débil, pero urgente, rápido. No tenemos mucho tiempo. Él me retuvo aquí. Quería protegerte. Te escondí. Pero ahora sabe que estás viva. Las cadenas eran gruesas, oxidadas, imposibles de romper a mano. Busqué a mi alrededor y encontré una vieja barra de hierro. Golpeé una y otra vez, hasta que con un chasquido metálico, una de las cadenas cedió. El suelo tembló. El murmullo se intensificó. La sombra venía tras nosotras, con renovada fuerza. Rompí la segunda cadena. Mi madre cayó en mis brazos, agotada pero consciente. Debemos destruir el círculo. Jadeó. Solo así romperemos la maldición. En el centro de la sala había un círculo de símbolos tallados en la piedra. A su lado, una antorcha apagada. Rápidamente, encendí un trozo de tela con mi mechero y lo acerqué al círculo. El fuego tomó fuerza al instante, como si el propio aire ardiera. Un grito inhumano resonó en los túneles. El suelo temblaba con más violencia. Agarré a mi madre y corrimos hacia la salida. Detrás de nosotras, las paredes comenzaron a resquebrajarse. Rocas caían a nuestro paso. El aire se llenaba de polvo y cenizas. Emergimos por la trampilla justo cuando el fuego alcanzaba la parte superior de la casa. Sin detenernos, corrimos hacia el exterior. La vieja estructura crujía y gemía, envuelta en llamas espectrales que parecían brotar desde el mismísimo infierno. Ya en la calle, nos derrumbamos jadeando. Abrazadas, el caserón ardía por dentro, consumiéndose sin que una sola llama visible escapara al exterior. Era como si toda la oscuridad contenida en aquel lugar estuviera siendo devorada desde el interior, y por primera vez el aire se sentía ligero, como si un peso ancestral se hubiera levantado. Las sirenas de los bomberos resonaban a lo lejos, pero en mi corazón sabía que el verdadero incendio ya había terminado. La maldición se había roto, y mientras abrazaba a mi madre, temblando aún por todo lo vivido, comprendí que la historia de nuestra familia acababa de cambiar para siempre, pero aún quedaban muchas preguntas, y sobre todo, una certeza inquietante en algún rincón del pasado. Él seguía esperando su oportunidad, y yo no estaba dispuesta a dejar que volviera. El amanecer encontró a Toledo envuelta en un silencio espeso, como si la ciudad misma guardara respeto por lo ocurrido. El caserón ya no era más que un esqueleto calcinado. Solo quedaban muros ennegrecidos y cenizas. Nadie sabía explicar por qué se había incendiado sin razón aparente, ni cómo el fuego se había consumido desde dentro. Los bomberos, al llegar, apenas pudieron contener los restos. El informe oficial sería archivado como un caso sin explicación. Pero yo sabía la verdad. Y también sabía que esa verdad debía mantenerse oculta. Llevé a mi madre al hospital. Estaba débil, desnutrida, pero viva. Los médicos no podían creerlo. 30 años desaparecida y apenas envejecida. Murmuraban incrédulos, pero ella, en su mirada cansada, cargaba más años de los que cualquier cuerpo podría soportar. Durante los días siguientes, permanecí a su lado, cuidándola, escuchando fragmentos de la historia que por fin comenzaba a revelarse. Mi madre se llamaba Carmen Morales. Cuando su padre, mi abuelo, murió, descubrió los secretos oscuros que él había practicado durante años, rituales para proteger el linaje, para garantizar la inmortalidad de su sangre. Pero algo salió mal.
La noche del 13 de noviembre de 1995, el ritual se activó de manera inesperada. La casa fue consumida por una presencia que había permanecido latente durante generaciones. Mi madre logró esconderme y, con la ayuda de una mujer del pueblo, la misma que me llevó al orfanato, me salvó de ese destino. Ella, en cambio, quedó atrapada en la sala subterránea, encadenada por la maldición, alimentando con su vida el ciclo oscuro. Doña Mercedes, creyéndonos muertas, cayó en la desesperación y en la ceguera, física y emocional. Cada día 13 la maldición se manifestaba, buscando cerrar el ciclo, y yo, sin saberlo, había regresado justo a tiempo. Al cabo de una semana, mi madre fue dada de alta. Caminamos juntas por las calles antiguas de Toledo, bajo un cielo claro por primera vez en mucho tiempo. Era como si el peso de siglos se hubiera disipado. Decidimos empezar de nuevo. Cambiamos de domicilio, de entorno. Pero yo no podía dejar de pensar en lo vivido. No podía olvidar los símbolos, las voces, la sombra. Empecé a escribir nuestra historia, página tras página. Plasmé cada detalle, cada recuerdo, no como una confesión, sino como una advertencia. Hay fuerzas que la razón no comprende. Hay lazos de sangre que trascienden el tiempo. Una tarde, mientras repasaba las fotografías tomadas en aquellos días, descubrí algo estremecedor. En una de las imágenes de la casa, justo antes de que todo ardiera, se veía una silueta. Un hombre alto, de rostro borroso, con los ojos como carbones encendidos, el mismo que había intentado atraparme en el dormitorio. Sentí un escalofrío recorrerme. Apreté el papel entre los dedos. Aunque habíamos roto la maldición, él seguía ahí, latente, en las sombras, esperando, y comprendí que nuestra lucha no había terminado. Solo había cambiado de forma. Por eso te cuento esta historia, para que sepas que, a veces, el pasado no muere, que hay puertas que nunca deben abrirse, y si alguna vez, en una casa antigua, en el silencio de la noche, escuchas un susurro que dice Carmen, no mires atrás, no respondas, porque puede que sea él. Si esta historia te ha llegado, si alguna vez has sentido esa presencia, cuéntamelo. Escribe en los comentarios, comparte tu experiencia. Juntos, tal vez podamos mantener las sombras a raya. Y no lo olvides, nunca bajes la guardia. Un día 13.